Y hoy se conmemora el Día Mundial el Día Mundial contra la meningitis, un mal que afecta sobre todo a niños menores de 5 años. Veamos la nota. Como toda madre, Paloma Pacheco tenía la ilusión de ver crecer a su única hija, pero repentinamente, una agresiva enfermedad apagó la vida de su pequeña Dakota a sus cortos 5 meses. Era una niña sana, pero una madrugada no dejaba de llorar. Tenía fiebre y por todos los medios intentaron bajarle la temperatura. Sin embargo, pasaban las horas y no había mejoría. Así que mi mamá, en un intento más por tomarle la temperatura, le abre un poco la pijamita y vimos una pequeña mancha púrpura. Esto más o menos fue a las 9 de la mañana, que es cuando decidimos salir inmediatamente a la emergencia. Al llegar a la clínica, los médicos le diagnosticaron meningitis. Lamentablemente, ya era demasiado tarde para empezar un tratamiento. La meningitis es una infección comúnmente causada por virus o bacterias que pueden ser transmitidos por secreciones respiratorias o saliva. La meningitis de Dakota fue causada por un contagio de la bacteria meningococo, una de las más agresivas y que actúa en forma enmascarada, porque simula ser solo una fiebre. La meningitis no es otra cosa que la inflamación o la infección de una membrana que cubre el cerebro y todo lo que es la columna. En el caso de las bacterias, meningococo probablemente tiene una forma de presentación a veces muy agresiva, que la persona puede morirse en menos de 24 horas de haber empezado su enfermedad. Las vacunas son la mejor forma de prevención contra la meningitis. Muchas de ellas se aplican de manera gratuita por estar incluidas en el Sistema Nacional de Vacunación, a excepción de la vacuna contra el meningococo, que solo se encuentra en el sector privado a un precio que bordea los 150 soles. En el Perú no hay datos exactos sobre la incidencia de este mal, pero se estima que puede causar la muerte hasta en 20% de los casos. Igualmente, puede ocasionar una serie de secuelas en los sobrevivientes, como ceguera, sordera, parálisis cerebral, incluso amputación de extremidades, debido a la formación de coágulos sanguíneos. Pese a su corta vida, Dakota vino a este mundo a cumplir una misión. Paloma simplemente se encarga de difundirla. Tome acciones preventivas y no subestime ningún síntoma. Renzo Álvarez, RPP Noticias. Bueno, qué caso tan triste, tan lamentable. Pues eso ocurre y debemos indicar, si hablamos de estadísticas, durante el año pasado se obtuvieron reportes de tres casos de meningitis, 2 en el Hospital Carrión del Callao, en personas adultas, y un reporte en la Clínica Internacional de San Borja, detectado pues en una bebé lactante. En lo que va de este año, se ha reportado el caso de un menor de 7 años con meningitis, el cual ha sido detectado en el Hospital Regional Cayetano Heredia de Piura. En Lima se ha identificado un caso de meningitis viral en el Colegio FAP José Abelardo Quiñones González. En la Argentina, haciendo una comparación con otros países, se reportan entre 1.000 y 1.200 casos de meningitis por año que afectan especialmente a niños, de los cuales entre 5 y el 10% fallecen en los primeros días de contraer la enfermedad. Nos acompaña justamente el doctor Eduardo Chaparro, médico pediatra. Doctor, muy buenas tardes. Justamente lo pudimos ver en la nota que acabamos de difundir, el caso de esta joven madre y su pequeña. Ahora, cuéntenos, doctor, un poco los síntomas y las causas de esta enfermedad. Si hablamos de causas, pueden ser virus, que en nuestro medio herpes virus y lo que se llaman enterovirus son los más comunes. Y si hablamos de bacterias, hay 3 importantes. Una que se llama Haemophilus influenza, para la cual Perú vacuna desde hace varios años atrás a toda la población de riesgo. Neumococo, que también se vacuna, pero el neumococo tiene una particularidad, que son muchos tipos distintos de neumococo, y en la actualidad estamos vacunando solamente contra 10 a nivel del Ministerio de Salud. Y la tercera se llama meningococo, que es la que mató a esta niña de 5 meses de edad, ¿no? Que es una bacteria que puede causar 2 formas distintas de comportamiento. Una es meningitis pura y la otra es una enfermedad que se va por todo el cuerpo, que se llama meningococcemia, como una septicemia básicamente, y eso es lo que mata en esta enfermedad. Ahora, lo que hemos visto en que la mayoría de casos afecta a niños, ¿no? Lo que sucede es que el huésped más fácil de enfermar, porque su sistema inmunológico todavía no está maduro, es el niño. Entonces, debajo de 5 años hay muchos más casos.
Pero si vemos muertos, también se pueden morir adultos por encima de los 65 años. Sí, porque también se han reportado casos de adultos. Acá vemos que el año pasado se presentaron 2 casos en el Callao. Ahora, ¿se puede dar a cualquier edad? ¿Eso se puede presentar a cualquier edad? Solo se necesita de una persona que sea un portador sano, que se lo transmita a otra persona que en ese momento es el susceptible, ingrese a su garganta, pase a la sangre y la sangre decida a dónde se va. Si se va al cerebro, produce la meningitis; si se va a todo el cuerpo, produce una septicemia. Ahora, y los que sobreviven, porque esta enfermedad causa la muerte, como has podido ver, y es una enfermedad pues realmente mortal. ¿Y los que llegan a sobrevivir quedan bien o están con secuelas? 30% van a quedar con secuelas, que puede ser sordera, que puede ser ceguera, que puede ser parálisis cerebral. Y como es una enfermedad seria, a veces tienen que amputarle dedos o brazos o extremidades para poderlo salvar. Es una enfermedad terrible. La forma septicémica es casi 40 o 50% mortal para los que lo sufren. Chile acaba de tener el año pasado un aumento en la letalidad de 25%, por lo cual tuvo que vacunar contra meningococo. Nosotros no tenemos probablemente en este momento datos de todo el país porque no es fácil poderlo diagnosticar y no es fácil poderlo cultivar a nivel de Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Ahora, comparados con otros países, nosotros tenemos menos casos, ¿no? Es muy difícil saberlo, porque lo que se reporta al Ministerio, lo que se informa al Ministerio, puede ser menos de la mitad de los casos que realmente tenemos. Entonces, Síntomas, hay que recordar un poco los síntomas: fiebre elevada, ¿no? los niños pequeñitos podría ser solamente fiebre y un poco de irritabilidad. Está muy alterado el niño, no es el mismo niño de siempre. Y cuando ya son más grandecitos y pueden decir me duele algo, se refiere a dolor de cabeza, náuseas, vómitos, que traducen en aumento de la presión dentro de la cabeza por efecto de la infección. También hablan de rigidez, bueno, cambios en el estado mental, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, manchas rojas en la piel, ¿no? Ese detalle de las manchas rojas es importante porque no todos lo tienen. Digamos, el 30%, 40% pueden tener como unos puntitos rojos como sangre en la piel, que lo que está traduciendo es la gravedad de la enfermedad. No necesariamente se llama meningococo, pero muchos van a ser meningococos. Entonces, cuando uno ve a una persona con fiebre y puntitos rojos en la piel, no esas erupciones que nos salen de vez en cuando, sino puntitos rojos que no desaparecen porque es sangre, hay que ir con carácter de urgencia a atención médica. Entonces, ahora, como le señalaba nuestro reportero en la nota, la vacuna es la mejor medida para controlar y evitar cualquier lesión que cause discapacidad. Esto ya se ha fomentado, ¿no? Es lo que usted recomienda, que se vayan a vacunar, los vacunes de pequeños. Hay cosas que podemos hacer antes de salir corriendo a vacunar incluso. Lo primero, si entendemos que lo tenemos en la garganta, los adultos tenemos que perder esa costumbre que tenemos de besar en la boca a nuestros niños, por ejemplo. Porque si yo, papá, lo tengo en mi garganta y no lo sé, se lo puedo pasar a mi hijo. Y conozco un caso de estos, un médico perdió a su bebé justamente siendo el portador de eso. Él no sabía, el portador no tenía para nada. El portador no sabe, el portador vive con la bacteria ahí y no se entera hasta que empieza a contagiar. Lo segundo es tratar de recordar cuando nos enseñaron a estornudar y a toser, como cubrirnos la boca y la nariz para no fácilmente pasarse a la otra persona. Lo otro es lavarnos las manos con frecuencia. Y en la medida de lo posible no vamos a compartir ni utensilios ni vasos. Esta costumbre de los cheleros de pasarse vaso en vaso, si uno de ellos tiene en su garganta el meningococo, se lo puede pasar fácilmente a otras personas. Entonces, son hábitos que tenemos que de alguna forma tenemos que ponernos a pensar el riesgo que corremos cuando empezamos a compartir algunas cosas. Hemos tenido años críticos en el Perú con respecto a la meningitis. Lo que pasa es que en el pasado se reportaba mucho más de eso. Hoy los países viven más que por brotes. O sea, no hay un montón de casos, son brotes, pero depende qué meningococo tengamos en ese momento, podemos tener más gente que muere o más gente que no muere. Bien, bueno, muchas gracias, doctor, por habernos orientado. Siempre es interesante saber de estas enfermedades. Hay mucho desconocimiento, ¿no? Sí, mucho desconocimiento. Está la vacuna que se da en el Estado, en los hospitales del Estado también, ¿no? Es gratuita. La vacuna del Estado es gratuita para hemófilos influenza y para neumococo. Ya. La de meningococo solamente se aplica en este momento en práctica privada. Todavía no es materia del Ministerio de Salud porque para eso habría que hacer un estudio y ese estudio no se tiene en este momento.
Muchas gracias, doctor Chaparro, por haber estado aquí en la Central de Informaciones. Escuchemos los titulares de la media hora.